bendiga. Vamos a orar. Señor Padre amado, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias porque nos acompañas con una bendición especial para este día. La lo podamos, Señor, cada día representar como ese deleite, como ese privilegio, Señor, que tenemos de que el Dios del universo venga y nos acompañe, venga y nos irradie de su luz, de su paz, de su tranquilidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, cambia nuestro corazón, renueva nuestro espíritu, Señor, cambia nuestra naturaleza cada día. Que en ti encontremos esa fortaleza, que en ti encontremos esa fuerza, que en ti podamos vencer, más allá de las dificultades, de los problemas a diario, Señor. Ayúdanos siempre a tener esa fe, esa confianza en ti, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ayúdanos a tener ese conocimiento personal, Señor, esa relación estrecha contigo, cada día conocerte más, cada día aprender más de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, con nuestras debilidades, con nuestras dificultades, con nuestras fallas de carácter, Señor, que tanto nos cuesta por nuestra naturaleza. Pero en ti somos más que vencedores, Señor. Y nos aferramos, Señor, a esa fe que te llevó como tal a la victoria, esa fe en Jesús, esa fe en la cual, Señor, todos los días tratamos de que brote como esa semilla en nuestro interior. Ayúdanos a pensar en lo celestial. Ayúdanos, Señor, a ver nuestros errores, nuestras faltas. Ayúdanos a ver dónde estamos hoy, Señor. No solo en la profecía, sino en cuanto al camino de la salvación. Ayúdanos a ver ese transitar de nuestra vida cristiana. Ayúdanos a ver nuestros defectos. Ayúdanos, Señor, en vernos en ese espejo que es tu santa palabra. Desviar nuestra atención de los errores de nuestros hermanos, de los errores de los demás, Señor. Ayúdame solamente a ver los míos, para que tú me cambies, para que tú nos remueves, Señor, para que tú nos limpies, Señor, y nos preparemos todos para estar en esa Canaán celestial. Acompáñanos en lo que será este estudio, Señor, que tu presencia esté aquí, dando ese refrigerio, esa paz, ese entendimiento, ese conocimiento, que podamos gozarnos de tu santa presencia, así como nos gozaremos por toda una eternidad, Señor, al poder compartir contigo. Todo esto lo pedimos en tus méritos, Señor, por tu sangre preciosa y para perdonar nuestros pecados. Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Bueno, mis hermanos, ya avanzamos hace 8 días al capítulo 12 del Apocalipsis, que es el que vamos a estudiar hoy. Una serie de símbolos interesantes, distintas interpretaciones, y pues deseamos, como siempre, que sea de bendición para cada uno de nosotros. Capítulo 12, la iglesia del Evangelio o la mujer y el dragón. Vamos a leer el versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. De estos símbolos, de estos dos versículos, de estos 3 versículos más bien, ¿cómo los interpretamos? ¿Cómo los vemos? ¿Qué concepto tenemos como tal de ellos? ¿A qué representa esa mujer? ¿Qué representan esas estrellas? Hermano, si no estoy mal, a ver, la mujer viene representando a la iglesia de Dios. Esas 2 estrellas vienen representando a lo que fueron los 12, las 12 tribus. Clamaba con dolores de parto. Bueno, la luna, digamos allí, esos dolores de parto, pues vienen siendo todas esas
todas esas aclamaciones, todas esas injusticias que siempre ha manifestado la iglesia. Habla también de lo que es la angustia del alumbramiento. Podría ser también lo que representa todo ese dolor que a través de los siglos han vivido los cristianos eh, por mantener o por compartir lo que es la palabra del Señor. Y, y pues el dragón aquí viene siendo muy claro que es la representación de lo que es Satanás, digamos, el anticristo, los cuernos, los 10 cuernos, esos gobiernos, todo más o menos por ahí, hermano. ¿Alguien más tiene algún otro concepto? Estamos hablando de la iglesia pura, Apocalipsis 12. Sí, Apocalipsis 12. Las estrellas, pues lo que yo he estudiado representan a los discípulos. La mujer está vestida de blanco, que refleja la pureza, pero también habla del sol, que refleja la justicia de Cristo. Y obviamente, bueno, hasta ahí la dejo, hasta ahí lo dejo. ¿Alguien más? Apareció en el cielo una gran señal. Vea, cuando este tipo de versículos, por ejemplo, los católicos se lo aplican claramente a María. Dicen que esto representa a María. A nivel astronómico, con las constelaciones, si hay un proceso de ciertos posicionamientos en los cuales, por ejemplo, la constelación de Virgo, la ha pasado varias veces, muchas veces se sitúa tal cual como lo vemos aquí. Entonces, con 2 estrellas en su cabeza, porque al lado tiene otra constelación que tiene ese número como tal de estrellas, y pues la posición en cuanto a la luna en los pies. Siempre se ha expresado de todo lo que hay escrito en las estrellas a través del mensaje, del mensaje de salvación. Y pues hay gente que quizás viene muy atenta, quizás a ciertos posicionamientos de alineaciones de planetas, de estrellas como tal, para acontecimientos puntuales. De hecho, en China se ve un calendario especial basado precisamente en ese tipo de cosas. Pero cuando nosotros vamos como tal a la Biblia, vamos a ver que cada uno de estos símbolos los podemos encontrar y la podemos aplicar de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil. Hermana María. Sí, a mí me dieron un estudio yo le pregunté a un pastor sobre la mujer, qué significaba la mujer y el dragón. Y él me dijo que era el nacimiento de Jesús, porque dice que ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, porque dice que Jesús ahora está en el trono. Y él me dijo eso así, yo me quedé con dudas, y por eso estaba como por llegar a este tema, le dije yo a mi hermana. Sí, Sí, eso era todo. vamos a ver las 2 posturas que se tienen. Incluso, pues a pesar que nosotros leemos el libro de Uriah Smith, que es quizás el comentarista más cercano que estuvo a estos conceptos de historia y de profecía, hay ciertos conceptos como tal que, por la luz que él tenía, pues simplemente era como una interpretación que se acercaba. Hoy podemos ver una vislumbre mucho más clara. Hay algunos detallitos que sí, como tal, pasan por alto. Vamos a ver que la interpretación que incluso él da de este capítulo va quizás contraria a muchas cosas de las cuales pensamos. Entonces acá nos dicen, y vamos a empezar a desglosar cada uno de estos símbolos, hay una aclaración de esta parte del capítulo implicará un poco más que una definición de los símbolos instruidos. Esto puede darse en unas pocas palabras. Una mujer. Vamos a leer 3 textos, quizás para las personas que nos acompañan por primera vez, que no han visto un poco de esto, clarificando
ven, porque la mujer, por ejemplo, representa una iglesia. Ezequiel 23 del 2 al 4, el que lo pueda leer, me hace el favor. Y Apocalipsis 17, 3 y el 6, 15 y 18. Ezequiel 23 del 2 al 4 y Apocalipsis Dice así, hermano. Dale. Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Bueno, a través de estos simbolismos podemos ver que en cuanto al nombre, lo que personifican sea como tal ciudad. En este caso vamos a ver el concepto de iglesia, mujer como pueblo. Apocalipsis 17, el 3, el 6, por favor. 17. Y dice, y me Claro. llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. 15 y 18 del mismo capítulo. Lo leo. Sí, por favor. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bueno, ahí está el simbolismo claro de lo que nos da la Biblia a entender, de cómo lo debemos aplicar para entender ese tipo de capítulos. Cuando se habla del sol, hay muchos versículos que tienen ese concepto de lo que es el sol de justicia, de lo que es Jesús. Jesús haciéndose visible, cuarto milenio, el sol haciéndose visible en el cuarto día, la representación del sol de Jesús. Entonces acá el sol va a representar la luz y la gloria de la dispensación evangélica. Recordemos que tiene el sol, pero con la luna a sus pies. De hecho, este capítulo es clave para las personas que rechazan tanto el Nuevo y el Antiguo Testamento. Que toda esta dispensación evangélica del Nuevo Testamento representaría el sol, pero aquí nos está descartando como tal los pies, que sería la luna. Dice la luna, la dispensación mosaica. Como la luna brilla con una luz prestada derivada del sol, así la dispensación anterior brilló con una luz prestada del presente. Allí tenían el tipo y la sombra que tenemos el antitipo y la sustancia. Cuando Jesús vino, venía a reflejar la luz del Padre. Entonces ahí podemos ver también un simbolismo en cuanto al Padre y en cuanto a Jesús. Aplicaríamos también como iglesia la luz del sol reflejada como tal en nosotros en el concepto de la luna. Sabemos que la luna no tiene luz propia. Aquí simplemente es todo lo que recibimos como tal del Padre, así el mismo aplicativo cuando Jesús como tal estuvo en la tierra. Pero aquí es la representación de estas dos dispensaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. En uno estaban como tal las promesas de ese Mesías que iba a venir, y ya cuando Jesús viene brilla esa luz especial en cuanto al reconocimiento del cumplimiento de muchas de estas profecías y pues la era evangélica que se extiende como tal hasta nuestros tiempos. Hermana Uni. David, yo aprendí que la iglesia, que simboliza a esa mujer pura, vestida de blanco, tiene en sus pies lámpara a sus pies y lumbrera su camino. Está fundamentada en la palabra de Dios, y es cierto lo que tú dices, se aplica ahí al tiempo de Cristo, al
al Nuevo Testamento, pero también al Antiguo Testamento. Se conforma como tal la totalidad de lo que es la palabra, de lo que es la profecía, lo engloba absolutamente todo, porque vemos que las dos dispensaciones pues abarcan la palabra de Dios completa, la Biblia. Pero a través de las distintas interpretaciones que se le dan a este capítulo, es donde vemos que hay tanto error de cómo vamos a nosotros hay un micrófono que está abierto, si alguien lo puede cerrar, que está haciendo interferencia. Vemos quizás cada uno de estos conceptos aplicados en la palabra de Dios no es tan difícil como tal llegar a lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Una corona de 2 estrellas va a representar, como es la época evangélica, a los 12 apóstoles. Y un gran dragón rojo. Y aquí es donde empezamos quizás a analizar los serios de conceptos que le podemos dar. Sabemos que el dragón también representa a dragón, la serpiente, y a Satanás. Pero como es el aplicativo de lo que en ese momento está sucediendo acá, es el poder al cual Satanás le da ese poder para otorgar su agenda. En este caso, pues Roma tiene ese papel importante a desarrollar, la agenda como tal satánica. Hoy es un concepto ya de la Roma papal, pero pues que tenemos claro que el Papa como tal hace lo que esta agenda que va a terminar como tal en la aparición del falso Mesías, o sea, de Satanás. Ellos saben, están haciendo su obra, él les dio como tal el poder. Y entonces nos dice que acá el dragón rojo va a representar la Roma pagana, el cielo, el espacio en el que esta representación fue vista por el apóstol. No debemos suponer que las escenas aquí representadas a Juan tuvieron lugar en el cielo donde reside Dios. Recordemos que en la Biblia nos hablan de 3 cielos. Para los musulmanes simplemente nos dicen que ellos creen en 7 cielos. Y vemos el cielo cuando alzamos nuestros ojos, esto azul, salimos como tal al firmamento, a esa cantidad vasta de muchas estrellas, y el tercer cielo tendría que ver esa entrada en la nebulosa de Orión. Nos habla de 3 cielos, en la parte del tercer cielo es donde se encuentra como tal Dios. Pero acá nos abarca el tiempo donde se está mirando el profeta y nos dice que es el contexto de este primer cielo, por lo tanto no estamos hablando de donde reside Dios. Hermana linda. Sí, David, te quería preguntar, entonces este dragón es la misma bestia que habla en Apocalipsis, que tiene montada una mujer vestida de púrpura, creo, y escarlata, y tiene una copa en la mano, que es el mismo sistema católica que controla a todo el mundo. Y nos da la ubicación, porque de hecho hay 2 ciudades que cumplen con esa característica, que tiene 7 montañas, 7 cumbres, 7 montes, y esa es Jerusalén y esa es Roma. Por eso cuando vemos la destrucción de estas ciudades, pues se le pueden aplicar a las 2 porque las 2 van a ser destruidas, una después de la otra. Inicialmente pues era en la plaza de San Pedro. En muy poco tiempo se estima el desarrollo de toda esta profecía, que todo esto esté pasando justo dentro de un año, en la Pascua del 2027. Y posteriormente, pues vemos que Jerusalén es destruida en un contexto primero de la 5ª plaga, cuando Rusia ataca como tal el templo. Vemos todo lo que conlleva esa 5ª plaga cuando la estemos desglosando una a una. Se rebota contra Satanás estando como tal en el trono, estando en el templo. Rusia lo destruye. Posteriormente está Satanás, que va como tal a destruir, por eso Rusia no llega a la 6ª plaga. Rusia se queda en la 5ª, pero es destruido precisamente por el propio Satanás todo el ejército. ¿A través de qué? De toda esa tecnología que se trajo del cielo. En ese momento, pues ya esto va a ser común, va a ser normal. Ya no es que apareció un ovni por aquí, un ovni por allá, sino que vamos a ver como tal la película de Independencia, en los cuales vemos una gran nave nodriza y de los cuales de ella salen varios de estos objetos más pequeños, y pues por lo tanto eso va a ser una realidad en los cuales nos vamos a ir acostumbrando, ya que nos acerquemos al tiempo del fin. Entonces esa es la razón por la cual representa la destrucción de estas 2 ciudades que están ubicadas precisamente sobre 7 montes, que es el paralelo entre Roma y Jerusalén. Pero esta representación escénica que pasó ante el ojo del profeta apareció como si fuera en la región ocupada por el sol, la luna y las estrellas, de la que hablamos como el cielo. Los versículos 1 y 2 cubren un periodo de tiempo que comienza justo antes de la apertura de la presente dispensación, cuando la iglesia anhelaba y esperaba fervientemente el advenimiento del Mesías.
y se extiende hasta el momento del pleno establecimiento de la iglesia evangélica con su corona, con sus 12 apóstoles. No se puede encontrar ningún símbolo más apropiado e impresionante que el que se emplea aquí. La dispensación mosaica brillaba con una luz prestada de la dispensación cristiana, así como la luna brilla con la luz prestada del sol. Entonces, todas esas promesas a las cuales apuntaba el Antiguo Testamento era el reflejo de esa luz de lo que nosotros hoy conocemos como el Nuevo Testamento, porque apuntaban hacia dónde, hacia la llegada del Mesías, hacia esa luz inaccesible que vino, habitó con nosotros, vino, trajo luz, trajo paz, tranquilidad, mensaje, salvación. Eso representaba todo lo que era el Antiguo Testamento. De cierta manera era una sombra de lo que se proyectaba en cuanto al Nuevo. Por eso el simbolismo es muy exacto. No brillaba con una luz propia. Jesús como tal no vino en el Antiguo Testamento, aparece en el Nuevo. Por primera vez y la segunda por el sol. La iglesia tenía una luna bajo sus pies, es decir, la dispensación mosaica acababa de terminar. Y la mujer estaba vestida con la luz del evangelio que acababa de salir. Mediante la figura de la prolexis se representa la iglesia plenamente organizada con sus 12 apóstoles antes de que el niño varón Cristo apareciera en escena. Esto se explica fácilmente con el hecho de que ella constituirse así inmediatamente después de que Cristo comenzara su ministerio. Y él está más especialmente relacionado con esta iglesia que con la dispensación anterior. No hay motivo para ningún malentendido en el pasaje y por lo tanto no se hace ninguna violencia en cuanto a un sistema correcto de interpretación para esta representación. La mayoría de los comentaristas están como tal de acuerdo con la interpretación que acabamos de estudiar de estos dos versículos de la luna, las estrellas, los 12 apóstoles y esa mujer pura sin mancha. También hay un concepto quizás para este tiempo que se ha hablado mucho, que es una iglesia que justo en este momento a través de su mensaje está en dolores de parto. Eso quiere decir que sale una generación especial y representa los 144,000. Es algo que se ha venido como tal estudiando. El punto es el concepto que se tiene en cuanto a iglesia, que simplemente lo limitamos a una zona, a 4 paredes. Sería imposible que justo de una partecita geográfica podamos decir que justo de ahí van a salir los 144,000. Cuando lo aplicamos en un modelo más global, más general, pues simplemente este mensaje va a ser uno solo. Hay una sola voz, un solo mensaje, un solo pastor. Por lo tanto, este mensaje, vamos a ir, ya está pasando. Tú escuchas quizás personas que no están vinculadas al ministerio o que nunca han pertenecido. Y créanme que en este momento el mensaje es muy similar en cuanto a ciertos aspectos. Porque Dios no se queda con una partecita acá. Aquí no hacen lo correcto, entonces envío aquí, envío acá. Les he resaltado mucho lo que ha pasado con este periodista que tiene gran impacto, que sigue como tal creciendo las vistas de ese video. La última vez que yo vi que iba a más de 6 millones de vistas de ese video. Entonces es impresionante porque pues nosotros podemos subir de estado. Y usted ahí en su WhatsApp decir las mezquitas un día van a caer. Se va a elegir el tercer templo y usted tendrá 50, 60 personas agregadas. Pero un solo impacto en cuanto al mensaje, miremos todo lo que está abarcando. Si esos 6 millones se hacen eco de esa noticia, ¿hasta dónde se puede extender? Y es la manera en que Dios como tal está utilizando personas para llevar este mensaje. Y no quizás contener esa luz, no ser parte, porque pedíamos luz, llegó la luz y nos queremos apropiar del mensaje para que esa luz no salga. Entonces es como una contradicción bastante grande que muchas veces nosotros tenemos en cuanto al mensaje, por el tema de apropiarnos, por el tema de creernos indispensables, y ahí es donde vienen las distintas situaciones. Hasta ahí, claro, duda, pregunta. ¿Quedan claros esos 3 versículos? Vamos a ver quizás el resto de los símbolos. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen por 1260 días. ¿Cómo interpretamos esos otros 3 versículos?
yo lo interpreto que ahí nos está hablando de un periodo. Cuando dice que la mujer huyó al desierto por esos 42 meses, es un periodo de persecución de la iglesia falsa. Fíjate que nos habla de la iglesia Apocalipsis 12, de la iglesia pura, pero también nos habla de la iglesia falsa, que lo acabas de decir tú. Entonces es el periodo de persecución que se inicia. Se inicia la iglesia con Efeso y después siglos poquito comienza persecución. Cuando se instituye la iglesia católica comienza la persecución de los 1260 años. Entonces, por ahí te dejo la otra parte. ¿Alguien más? Sí, hermano, a ver, al menos aquí unos aspectos. Con respecto a las estrellas del cielo, la tercera parte, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Si no me equivoco, eso obedece a Lucifer y a todos los ángeles que le obedecieron a él y que fueron tirados, fueron echados, sacados del cielo y arrojados a la tierra. Y dice aquí, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, esto allí pues nos hace pensar también en esa orden que hubo para matar los niños, para evitar que naciese nuestro Señor Jesucristo, y pues todo lo que significase sí, en ese momento pues el nacimiento de Dios, ¿cierto? De lo que significaba pues la palabra, la luz, ¿no? Que iba a venir al cielo. Pues esa luz iba a ser nuestro Señor, que iba a regir, como dice allí, con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, hasta allí evidentemente pues nuestro Señor ha sido y será por siempre ese camino, esa verdad y esa vida, ¿no? Manifestación de nuestro Dios amado, de Jehová. Bueno, el comentarista sigue por la línea de que todo lo que está viendo en la profecía simplemente se va a enfrascar en lo que pasa aquí en la tierra. Por lo tanto, el concepto de lo que siempre para nosotros que es así, la aplicación que representa esa guerra que hubo en el cielo, la tercera parte de las estrellas que son los ángeles que fueron expulsados, es la interpretación que siempre se le han dado a lo largo de estos años. Cuando miramos un poco aquí como tal en cuanto a la historia, lo que el comentarista ve, simplemente se queda en el concepto de que se habla de esas tres partes que componen como tal esta nación judía. Entonces nos hablan de los reyes, de los sacerdotes y el Sanedrín. Para él, simplemente un tercio de ellos, los reyes, fueron arrebatados por el poder romano. Entonces es la representación de Roma, de ese dragón, que viene como tal a cumplir cada uno de estos símbolos. La otra interpretación que se le da en cuanto a estos textos. Pero, como les dije, simplemente el aplicativo que siempre le hemos dado a estos textos es referente con lo que pasaba como tal en el cielo. Y más adelante lo vamos a ver. El dragón se presentó ante la mujer para devorar a su hijo. ¿Cuánto tiempo Jesús tuvo que huir a Egipto? ¿Cuánto tiempo Jesús fue como tal allí? Que por eso el tema de las ofrendas que le trajeron a Jesús el día de su nacimiento, que no fue 25 de diciembre, fue un 11 de septiembre, eso sirve para que ellos tengan los medios, los recursos, tengan que huir, porque en Jerusalén, en ese momento, en las provincias, estaba pasando algo importante, que ya lo vamos a estudiar. Pero ¿cuánto tiempo se nos dice que estuvo Jesús en Egipto? Hasta que ya había muerto el rey y ya estaba su hijo ya gobernando. Entonces creo que un ángel le avisó a José que ya podían regresar. Pues el niño estaba un poquito mayor, ¿no? O sea, pues creo que había pasado los 3 añitos, 2, 3 años, bueno, más o menos los 2, 3 añitos. En muchas de las tradiciones judías encontramos que en sí aproximadamente fueron 3 años y medio. De 3 años y medio, otros lo ponen hasta los 4.
pero posiblemente fueron los 3 años y medio. Aquí hay un sustento de los 1260 días, que van a representar los 1260 años de la supremacía papal, que también vendría ese aplicativo como tal de lo que pasó con Jesús a lo que pasa con su iglesia. Por lo tanto, esas dos aplicativos son correctas. Pero entonces ahorita identificamos quién es el niño, como nos decía nuestra hermana María. Ahora es necesario identificar el poder simbolizado por el dragón, y esto puede hacerse muy fácilmente. El testimonio relativo al niño varón que el dragón trata de destruir es aplicable a un solo ser que ha aparecido en este mundo, y es nuestro Señor Jesucristo. Ningún otro ha sido arrebatado a Dios y a su trono, pero él ha sido ensaltado. Lo podemos leer en varios versículos. Efesios 1:20, por favor, el que lo tenga y lo quiera leer. Efesios 1:20 y 21. Efesios 1:21. Efesios 1:20 y 21. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo cuanto tiene nombre, no solo en este siglo, sino aún en el siglo venidero. Amén. Vean lo que decía el versículo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El concepto de este versículo está en la respuesta del versículo que acaba de leer la hermana. Pero otros dos ejemplos. Hebreos 8:1. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Bueno, ningún otro ha recibido de Dios la comisión de gobernar todas las naciones con vara de hierro, sino que el que ha sido designado para esta obra, y lo encontramos en Salmos 2, versículo del 7 al 9. Salmos 2 del 7 al 9 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Bueno, aquí está claramente conforme a la palabra de Dios lo que significa ese concepto de quién fue arrebatado para Dios y para su trono. Lo hemos visto en estos 4 versículos que nos dan la respuesta, y este niño pues realmente apuntaba a Jesús. Ciertamente no puede haber duda de que el niño varón representa a Jesucristo. El tiempo al que se refiere la profecía es igualmente evidente. Fue el tiempo en que Cristo apareció en este mundo como un bebé en Belén. Habiendo comprobado ahora quién era el niño varón, es decir, Cristo, y habiendo fijado la cronología de la profecía en el momento en que nació en este mundo, será fácil encontrar el poder simbolizado por el dragón, porque el dragón representa algún poder que intentó destruirlo en su nacimiento. ¿Hubo tal intento? ¿Y quién lo hizo? No es necesario dar una respuesta formal a esta pregunta a cualquiera que haya leído cómo Herodes, en un esfuerzo diabólico por destruir al niño Jesús, ordenó a matar a todos los niños de Belén, de 2 años o menos. Pero ¿quién era Herodes? Un gobernador romano. De Roma, Herodes obtuvo su poder. Roma gobernaba en ese momento todo el mundo, y por lo tanto era la parte responsable en esa cuestión. Además, Roma era el único gobierno terrenal que en aquel tiempo podía ser simbolizado en la profecía, por esta misma razón de que su dominio era universal. Por lo tanto, no es sin la razón más concluyente que el Imperio Romano es considerado por los comentaristas protestantes generalmente como el poder indicado por el
por el gran dragón rojo, y puede ser hecho digno de mención que durante los siglos segundo, tercero, cuarto y quinto de la era cristiana, y este dato es interesante porque el estandarte de Roma precisamente era el dragón, pero también el águila. ¿Y cuál es la bandera como tal, la insignia del animal en los Estados Unidos? El águila. Y van como tal unidos, dragón y águila nuevamente para este tiempo. Entonces, a través de la historia vemos esa unión que se vio plasmada en el pasado y que hoy simplemente somos testigos de ello. De hecho, les compartí el video de una mujer en un mitin en los Estados Unidos, se desmaya y a ver, los pastores están orando mucho por Donald Trump. Todos están colocando sus manos por este personaje que Dios lo utilizó y que es el elegido. Y que hace un supuestamente protestante pidiéndole al público que pongan el Ave María. Entonces, al fin, ¿qué pitos toca el protestante? Porque todo protestante al menos tiene claro el papel en cuanto a María. Pero es la parte de todo este entramado, de todo lo que se está gestando a través de los Estados Unidos. Y también es algo curioso, porque la persona que dirige esto es alguien que ha dado unas declaraciones, es una persona pues que supuestamente habla en lenguas, que el Espíritu Santo la utiliza de una manera especial. He visto unos discursos impresionantes de esta mujer, pero tiene gran peso dentro del gobierno americano. De hecho, también les compartí lo que se está viendo por parte de una persona religiosa haciendo oraciones como tal en el Pentágono. Para muchas personas dirían, no, es que eso es normal y qué bueno que se haga. La división de iglesia en Estado en este momento en los Estados Unidos, esa línea cada vez es más delgadita, y ya Donald Trump ha dicho varias veces que él conoce como tal la Constitución, pero que si eso llega a caer, que si la iglesia y el Estado se unen, que cuál es el problema. O sea, ya lo ha dado a conocer, y es para tenerlos duros porque sabemos que la profecía se va a cumplir. Hermana Uni. Yendo lo que acabas de decir, eso nos deja claro de que hay un espiritismo en estas naciones y en esos seres, ¿cierto? Pero también tenemos que analizar, David, mira esto, cuando hubo una matanza de los inocentes en los tiempos de Cristo, antes de que viniera Cristo, no, eso no fue cuando antes de viniera Cristo. Bueno, hubo esa matanza. Pero y en estos tiempos, con la segunda venida de Cristo, ¿quiénes mueren más en las guerras? ¿Quiénes mueren más en los problemas familiares? ¿Quiénes son los que están siendo atacados a nivel mundial con la degradación social? Pues los niños. Entonces, podemos hacer ese paralelo de que los niños con la venida de Cristo, en la primera vez, y con la segunda vez, también está ocurriendo lo mismo, es como para analizar. Sino que quizás el concepto que nosotros entendemos por el Día de los Inocentes viene aplicado precisamente a eso que pasó, de ese edicto que sacó. Entonces, el tema de bromas, de chances, de risas, el 28 de diciembre, que actualmente se fue como tal adoptando. Pero la raíz como tal de todo esto es el hecho de que Herodes mandó a matar una cantidad de niños impresionantes. Para este tiempo, estamos viendo que ese es el aumento de la maldad y enseñado mucho en cuanto al tema de los niños. Los niños son atacados y es una partecita que le duele mucho a Jesús. Hay muchos de los textos en los cuales se hace mención en cuanto a los niños y lo que significan los niños para Jesús. En cuanto a hacerles daño, en cuanto a hacer tropiezo, en cuanto a infligirles dolor. Y es por eso es que Satanás ha ido ensañado en cuanto a la educación, en cuanto a la violencia. La pureza o la inocencia de estos niños, en los cuales se practican esos rituales a través de esta gente de élite, porque saben que eso como tal es la blasfemia más grande y con eso le infligen dolor a Jesús. Cada vez que se meten con los pequeños, que siempre son los que más pequeños, los que en este momento están llevando la peor parte en este mundo. Si nos vamos quizás a lo que sucede en Gaza, más de 180.000 niños asesinados, y precisamente más de 180 niñas murieron por un misil americano que fue directamente dirigido hacia una escuela. No se ataca como tal que los terroristas de Irán y su gobierno. Hoy simplemente la vida no vale absolutamente nada para las personas, sobre todo Occidente, que está siendo gobernado por Satanás. Eso es muy evidente, porque aquí la representación siempre del dragón, el dragón tuvo como su gran influencia en Oriente. Pero hoy vemos que incluso se rescatan muchos malos valores, familia, sociedad.
gente que refrena un poco. Claro que el Espíritu Santo actúa sobre estas personas, pero si miramos un poco el modelo de familia y de sociedad, de lo que es Oriente con Occidente, hoy nos dan sopa y seco, absolutamente. Estamos en una degradación, depravación de la sociedad a través de las posturas y las agendas que se vieron desarrollando como tal aquí en Occidente. Occidente prácticamente se volvió un cáncer para el mundo, un cáncer de muerte, de dolor, a través de las distintas posturas que han venido adoptando, que eso no ha permitido que penetre como tal muchos de estos países, como Rusia, como China, como Corea del Norte. A pesar pues que ahora son mucho más, se pasan la rosca muy restrictivo, pero ese tipo quizás de agendas como el matrimonio homosexual, todo esto lo han ido reprimiendo cada vez más para que no entre como tal a su cultura, mientras que cada vez aquí esto es más liberal. Entonces es interesante ver quizás cómo cambia un poco el contexto, que Satanás simplemente actúa en lo que Dios le permite, y cuando Dios le permite hacer algo, incluso puede regirar esto y una enseñanza como tal para nosotros. Para este tiempo, en cuanto a los niños, quizás hay una partecita también importante, que es en medio de tanto dolor y tanto sufrimiento, la gente se preguntará, ¿y por qué solamente, bueno, y no podemos ver quizás que estos niños representen eso que hemos estado estudiando? Que esos 180.000 niños también sean parte de que los niños para el tiempo del fin pasarían al descanso por tanta cosa que se iba a vivir. Entonces muchos pensarían el descanso como lo queremos nosotros. Simplemente el niño está acostado en el sofá y de un momento a otro el niño ahí quedó quietecito. Muchos desearíamos que fuese de esa manera. Esos niños mueren de una manera impresionante, pero esos niños igual en este momento no están. Dejaron de sufrir y no van a tener que vivir una serie de acontecimientos, porque esto apenas es principio de dolores para todo lo que vamos a vivir. Entonces sabemos que quizás las personas, los niños y personas quizás de avanzada edad, según la profecía, Dios los llevará al descanso porque no podrán soportar esas cargas, no podrán soportar tanta cosa que vamos a vivir. Incluso en cuanto a las madres, en cuanto al tema de persecución, pues es más fácil si tú como tal puedes defenderte, sobrevivir, pero si tienes que pensar en alimentar 3 o 4 pequeños, pues va a ser mucho más complejo. Entonces aún en la misericordia de Dios los llevará al descanso. ¿En qué condiciones y de qué manera? Volvemos a lo mismo. Uno desea que fuese, no sé, diferente, puede ser por una peste, puede ser, no sé, un terremoto, tantas circunstancias, o incluso en guerra. Ya como tal, de cómo Dios actúa en cada caso, ahí ya hay una línea bastante grande en las cuales no debemos cruzar. En ese punto, ¿algún comentario, duda, pregunta? Ese punto es doloroso, David. Y yo sé que a ti te duele mucho porque tú siempre hablas de los 180.000 niños que han muerto. Y yo sé que se te acongoja el corazón. Pero una cosa es que Dios dijo que lo iba a poner a dormir, pero no lo acabas de decir tú, no dijo cómo. Y Satanás sabe que a Jesús le duelen los niños. Por lo tanto, busca la forma más depredadora para asesinarlos. Pero la pregunta que yo me hago, David, esos niños, Dios lo acogerá, tendrán parte en los cielos, aquí, independientemente que estén muertos por una guerra, por lo que los papás los estén matando, por lo que pase. Yo pienso que ya esos niños tienen su salvación asegurada. No lo sabemos, pero quiero que sea así. Seguramente como los vemos los niños de pecho de Sodoma y Gomorra, que a pesar que tienen esa carga genética, que pueden quizás incluso no ser salvos, pero esos niños no van a resultar para recibir castigo. Entonces son los dos casos que vemos la misericordia de Dios. Unos van a ser salvos, es decir, cada caso puntual solo lo sabe Dios, pero incluso cuando no sea el caso, Jesús no se va a poner a resucitar a un niño de 3 o 4 años para encenderlo con un fuego del cielo para que esté ardiendo y quemando. Eso no va a suceder. Esas personas van a quedar como si nunca hubiesen existido. Quizás personas que han sido tratadas como animales en la época de esclavitud, incluso así por parte de instintos en esas islas remotas de tanta violencia. E incluso aunque esas personas no se llegasen a salvar, Dios, por su amor y misericordia, no los va a resucitar después del milenio para que reciban parte de ese castigo. Entonces, en todas partes donde lo vemos es amor, misericordia y justicia, en los cuales pues simplemente el amor es el centro y lo sabemos por Jesús. Como hemos dicho, Roma es en la persona de Herodes,
e intentó destruir a Jesucristo cuando mandó a destruir a todos los niños de Belén de 2 años o menos. El niño que nació ante los deseos expectantes de una iglesia que esperaba y vigilaba era nuestro adorable Redentor, que pronto gobernará las naciones con una vara de hierro. Herodes no pudo destruirlo. Los poderes combinados de la tierra y del infierno no pudieron vencerlo. Aunque estuvo durante un tiempo bajo el dominio de la tumba, rompió sus crueles ataduras, abrió un camino de vida para la humanidad y fue arrebatado para Dios y su trono, o ascendió al cielo a la vista de sus discípulos, dejándoles por las palabras de los ángeles las más dulces de todas sus promesas. Y así como fue arrebatado, asimismo volverá. La iglesia huyó al desierto en el momento en que se estableció el papado, en 1538, donde se nutrió de la palabra de Dios y la administración de los ángeles durante el largo, oscuro y sangriento gobierno de ese poder durante 1260 años. Versículos 7 al 12 dice lo siguiente. Después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí es donde la parte que, porque él se centra, el comentarista Urias Smith, se centra en llevar la profecía simplemente en el acontecimiento que se está viendo. Pero pues en este caso ya se habla de Miguel, se habla de Jesús. ¿Tendremos algún registro de una guerra angelical en la tierra? Se tiene como tal el antecedente de esa guerra en el cielo, y esa guerra se dio para que ellos fuesen expulsados. ¿Y a dónde fuesen expulsados? Precisamente acá. Si la guerra se da como tal aquí, entonces ¿dónde se iba a ser expulsado? Entonces la parte de la interpretación que esto se aplica como tal en el cielo, se aplica a Satanás, y la tercera parte que se vino con él. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y a sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, de nuestro Dios, día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegrados cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, muchas cosas que extraer de este versículo. ¿Qué tenemos nosotros claro en cuanto a esa batalla en el cielo? ¿Qué datos podemos dar de esa batalla en el cielo? Yo le aplico una connotación, David. Por ejemplo, ese momento cósmico de esa batalla fue antes de la creación, cuando Satanás fue expulsado del cielo y lo tiraron al abismo a él con la tercera parte de los ángeles que estaban en común acuerdo. No sé si tú le das un aplique histórico, te doy ese punto, nada más. ¿Alguien más? ¿Qué de esos versículos que podemos analizar? ¿Qué podemos dar de esa batalla en el cielo? Podemos decir evidentemente que allí se muestra lo que es la desobediencia, ¿no? Lo que es la rebeldía a nuestro verdadero Dios. En ese momento, pues, contra Cristo, esa manifestación de envidia que tenía ¿quién? Este ángel de luz. Y cómo con su misma desidia, con su malicia, fue seduciendo a todos esos ángeles y los fue atrayendo hacia él, cómo le fue dada también oportunidad
por parte de Dios para que se arrepintiese, para que volviese y tomase su camino, pero definitivamente no lo quiso. Entonces, por más que hubo las mejores intenciones, las mejores palabras y la mejor postura de amor y de perdón por parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, él decidió continuar en su rebeldía, en su actitud mala y por ende fueron lanzados, sacados de los cielos. Bueno, el punto como tal de nosotros saber cuánto duró esa rebelión, no lo sabemos. Quizás el tiempo allá se cuenta muy distinto como se cuenta acá, y lo vemos como tal en la palabra de Dios. Pero sí hubo un espacio para que los ángeles tomaran una decisión. En este caso sabemos el espacio que Dios le dio a la raza humana para que tome una decisión. Ese espacio son 6.000 años. ¿Cuánto fue en el cielo? No está en ningún registro. ¿Cuántos ángeles representan la tercera parte? Se hablan de millares y millares y millares de los ángeles de Dios. El número no lo sabemos, porque si fuese así, quizás muchas de las personas, cuando se ponen a hacer cálculos y a indagar y a buscar, si tuviéramos ese dato y que la raza humana es creada para ocupar el lugar que ellos dejaron, entonces si estuviéramos cerca de un número, diríamos, no, ya para qué me esfuerzo si ya eso ya está, ya se cupo, ya no hay cupo para mí. Ahí entraría la predestinación. Pues por eso ese tipo de conceptos en profecía y cálculos nunca los vamos a llegar. Sabemos que está estipulado los 6.000, Dios conoce como tal los tiempos, sabe que se va a computar el cómputo de esos personajes porque aceptan como tal la salvación. La salvación la puede aceptar cualquier persona, pero Dios ya sabe en todo ese ciclo, 6.000 años, quién la aceptó y quién la rechazó. Entonces también es importante resaltar esto de ese periodo que se da en el cielo para llevar a cabo esta rebelión, que implica la ley de Dios, que implica precisamente el ataque que se está haciendo hoy contra el sábado y contra el segundo mandamiento, porque fueron las mismas razones que se dieron en el cielo, que prácticamente pues la ley de Dios no hay que cumplirla. Hoy, como se enseña en las demás iglesias, se repite ese mismo patrón, así como engañó a los ángeles, y eso que nunca habían caído, ¿qué se puede esperar de nosotros? También un detalle importante tiene que ver con Jesús, simplemente como pasó con la higuera. Jesús tocó la higuera y se secó. Cuando peleó en este caso con Satanás por el cuerpo de Moisés, hace lo mismo que hizo con la higuera y lo seca y se acaba. Pero hay un tiempo como tal estipulado, y simplemente digo que Jehová te reprenda, porque el tiempo y la sentencia para Satanás va a ser a futuro. A él se le está estipulado como tal un día, en los cuales recibirá todo el castigo, sufrirá por todo el daño que hizo, pero va a desaparecer. Entonces vemos todos esos conceptos simplemente dados porque hay un periodo de tiempo. Que en este momento Jesús pueda venir a acabar con Satanás, claro que sí. Pero hay como tal un tiempo estipulado para el plan de salvación, bajo los parámetros que hemos hablado. Hermana María. Sí, yo lo miro así como él hizo guerra en el cielo y todo, pero pues fue arrojado a la tierra. Sabemos también que él es nuestro acusador allá, ¿verdad? Pero tenemos, aquí menciona que dice que entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, a la autoridad de su Cristo. Yo digo que así como, ¿verdad? Él acusó en el cielo, también nos acusa a nosotros, pero nosotros tenemos un abogado que es Jesús. Entonces, así como él fue derrotado, así será. Es como una manera de decir que él también volverá a ser derrotado. Así como él engañó en el cielo, vino a engañar aquí en la tierra, pero por eso vino Jesús a darnos la salvación. Entonces también va a ser derrotado él también acá. Eso nos da una esperanza. Lo que hubo en el cielo se va a volver a repetir en la tierra, pero nos da una esperanza, que es nuestro Señor Jesús. Mira, en cuanto a ese hecho puntual, Satanás, por haber de cierta manera quedar como el representante de este mundo, cuando Adán pecó, Adán prácticamente le pasó los papeles legales a Satanás como representante de este mundo, y Satanás pudo hacer ese papel en los concilios, entrar, venir, acusar, y este es tal fulanito, y este viene para el cielo, y a este sí vas a perdonar, perdonas a este, a mí no me perdonaste. Y era una constante. Pero ese cuentico se le acabó en la muerte de Cristo. Él ya no puede entrar en el cielo. Por eso es que se habla como tal de esas tarjetas doradas de estos ángeles, que es precisamente para que no entren como tal a acusar. Sin embargo, ese espíritu acosador
hoy está impregnado en nuestra naturaleza. ¿Cuántas veces nos encanta estar exponiendo a un hermano? Tal hermano falló, tal hermano dice, pero tal hermano que estudia tanto y con esto, pero tal hermano vea lo que hizo. Entonces, ¿realmente estamos haciendo el papel de quién? De Satanás. O sea, se sigue como tal impregnando ese mismo espíritu. Quizá ya no está al frente, pero Cristo nos está escuchando. Toda la palabra está siendo anotada, la estamos expresando, con eso estamos haciendo daño, y pues simplemente la parte de quién estamos nosotros, quién está gobernando nuestra mente y nuestro actuar. Hermana Luz. Sí, buenas noches, mis hermanos. Ya nos explicó Cris, pero quiero también explicar. Eh, Satanás fue derrotado con la muerte en la cruz de nuestro amado Jesús y con la resurrección. Y dice acá un comentario: Satanás no es un símbolo ni una leyenda, porque mucha gente ahora cree que no existe o que es un cuento. Es muy real. Originalmente fue un ángel de Dios, pero a causa de su orgullo llegó a corromperse. Satanás es el enemigo de Dios y constantemente procura obstaculizar la obra de Dios, pero está limitado por el poder de Dios y puede hacer solamente lo que se le permite. Como lo que hizo pues en Job 1:6-2:8. El nombre de Satanás significa acusador. Activamente busca personas para atacar. Busca por todos los medios creyentes que son vulnerables en su fe, que son débiles espiritualmente o que están alejados de otros cristianos. Como lo que está pasando ahora, que está la iglesia dividida. La iglesia de Dios no debe de ser dividida. Los unos creen que nosotros tenemos la venda, cuando a nosotros el Señor nos muestra con el espíritu de profecía y con la Biblia, con su palabra, lo que es verdad. Dios permite, Dios todo lo ve. Y Dios permite que las personas que no ponen su corazón sincero tengan un espíritu engañoso y sigan engañados. Eso, mis hermanos. Hermana Ruth. No, yo solamente quería comentar lo que había pasado allá en el cielo. Pues yo lo veo como que Satanás, en medio de su deseo de ser igual a Dios, empezó a hacer, a cizañar allá entre los ángeles, y pues muchos de ellos le copiaron, le creyeron lo que él decía, y pues el orgullo, la vanidad, todo eso hizo que él no pensara en pedir perdón y no en aceptar el perdón que le estaba dando Dios. Entonces, pues ese fue el hecho por el cual él tuvo que ser desechado del cielo y enviado a la tierra con todos sus ángeles. Recordemos que el versículo es claro. La intención de él es sentarse como tal en el monte, sentarse en ese gran, porque el paralelo de lo que pasa acá, ese estilo piramidal, es exactamente el gobierno que Jesús tiene en el cielo. Satanás no crea nada nuevo, simplemente es una copia. Entonces, nosotros tenemos el concepto ya de la pirámide, entonces vemos los Illuminati, entonces sabemos que eso es una copia de algo real que él ya vio, porque así es como tal. Cuando vemos la Jerusalén, ese estilo así en forma piramidal, eso como tal se ha hecho estudio en cuanto a esto, pero allá no pudo hacerlo, y aquí sí lo va a poder hacer. Por eso es que se sienta en el monte, en el templo de Dios, y se hace pasar por Dios. ¿En dónde? En Jerusalén. Pues lo que él no hace allá, simplemente lo está llevando a cabo acá. También la parte que acá implica todo lo que hoy está pasando, cuando ellos son expulsados, que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Hay personas que interpretan esto como si fuesen dos personas diferentes. Es bajo el símbolo que siempre se ha marcado y se ha caracterizado como tal Satanás, dragón o la serpiente antigua. Pero en este hecho de esta gran guerra, siempre es recordar a través de estos estudios que ellos no se vienen solos. Ellos se llevan una cantidad de la tecnología que tiene Dios. Imaginemos si Satanás tiene ese puesto tan importante en el cielo y se mueven en estos artefactos, en estos carros que nombra Salmos. Los carros del Señor son muchos.
tenía un puesto tan importante, ¿cómo será como tal la nave, por ejemplo, que tenga Satanás? ¿Cómo será el tamaño, la manera, la tecnología que esto tiene? Porque ellos fueron expulsados y se trajeron mucho de esto para acá. De hecho, mire, cuando se hace quizás un tema de ciencia, el hombre en este momento conoce más de Marte. Si nosotros bajamos una aplicación, nos damos cuenta del Curiosity en Marte, qué está excavando, qué pruebas está recolectando, cómo está el panorama, podemos escuchar el sonido, podemos ver las imágenes y está en Marte. Pero el ser humano en este caso, el 5% del océano lo conoce. ¿Por qué? ¿En dónde están todos esos artefactos que se trajeron que nosotros no conocemos? O que nosotros simplemente divagamos como ciencia ficción a través de las películas. ¿De dónde sale el punto para que una persona de ciencia ficción supuestamente se le crea como tal ese concepto de naves y todo esto? Incluso en la pintura rupestre de los antepasados, ven a dioses bajando del cielo. Ninguna de esas culturas tenía el concepto de que el hombre salió del mono. Eso simplemente fue aquí de 1860. Antes el concepto era el mismo, de dioses bajando del cielo a través de qué, de esas naves, vimanas para la cultura india. Exactamente lo mismo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, mire que eso es un rompecabezas que se va armando. Y son precisamente ese tipo de artefactos que ya cuando entran en un concepto, por ejemplo, en Nuevo México, 1945, hay un caso muy conocido en la ufología, que es el caso de Roswell. Entonces se nos dicen de que cayó una nave de esta, recuperaron unos cuerpos, que eso llegue a pasar siendo ángeles que se traen eso del cielo y que subió un desperfecto como tal, difícil. Esto pasa simplemente porque Satanás busca que el ser humano tenga ese tipo de tecnología. De hecho, Henry Himmler era el segundo al mando de los nazis después de Hitler. Este hombre era un espiritista al más alto nivel. Y este hombre se le revelaban, tenía unos diarios que Estados Unidos recuperó, en los cuales unos modelos de estas naves antigravitacionales. O sea, que como tal la gravedad no afectaban estos objetos. ¿De dónde salen en el 45 con ese tipo de conceptos? Son estos demonios ayudando a los seres humanos que crean ese tipo de artefactos para destruirse. Viene a matar, hurtar y destruir. Entre más nos matemos, derramamiento de sangre, ellos lo disfrutan. Recordemos que estuvimos hablando en el audio de 3 clases diferentes de estos ángeles. Uno de ellos quedaron desquiciados porque saber que fueron expulsados del cielo y que no volver allá es una tortura. Y la única manera de calmar esa ansiedad es infligiéndole dolor al ser humano, que es el que va a ocupar el lugar de ellos. Entonces, por eso se empeñan en hacer el daño que hacen. Pero miremos si ellos estando allá pierden la cordura y hoy tenemos las puertas abiertas y la cordura para nosotros es no querer estar allá. Porque lo tenemos ahí, está Cristo, el puente, el cielo, la salvación, creando las moradas, esa gran ciudad, la salvación para nosotros. Pero hoy somos nosotros los que estamos prácticamente mal de la cabeza al no querer interponer cosas más importantes para no estar allá. Ese es el contexto de lo que podemos ver allí y que va a ser importante todo ese tema tecnológico para lo que estamos viendo. Las apariciones en los cielos, el gran espectáculo de la venida de Cristo. La cita es clara, tratará de imitar hasta que Dios se lo permita. Pero imaginemos para que todo el mundo quede engañado, de nosotros asomar la cabeza y ver ese espectáculo tan impresionante en cada rincón del planeta viendo cuando llegue Satanás, haciendo un paralelo de lo que va a ser la segunda venida de Cristo. Se dice que todo el cielo queda desocupado y Satanás se trae la tercera parte. Si la tercera parte, cada uno con sus naves y todo esto representando lo que será la venida de Cristo, imitándola hasta donde Dios se lo permite, pero para nosotros será el gran engaño. Pero ese punto es crucial entenderlo en este concepto de lo que estudiamos. Hermana Luz. Sí, Cris, voy a leer aquí y te voy a preguntar algo. A pesar de que Dios permite que Satanás haga su obra en este mundo, Dios todavía está en control. O sea, Dios es el que permite pues que todo pase. Dios está en control de la situación. Y Jesucristo tiene el poder completo sobre Satanás, lo ha vencido al morir y resucitar por los pecados de la humanidad. Un día Satanás será encarcelado para siempre y nunca volverá a hacer su obra maligna. Encarcelado no va a ser quemado, Cris. Encarcelado 1000 años. Primero encarcelado 1000 años. Sí, encarcelado 1000 años. Sí. Que ahí es donde viene esa parte que para él va a ser duro. Es un sufrimiento grande para él porque su obra prácticamente es causar dolor y sufrimiento.
Él disfruta al ver el ser humano mal, agobiado, triste, desesperado, llorando, suicidándose, matándose, drogándose. Todo lo que altere como tal y afecte su salud, Él es feliz haciéndolo. Pero como cuando Cristo venga aquí no va a quedar nada, y el propósito de la vida es esa. Hay personas que en este momento tienen una vida tan vacía que lo único que tratan de hacer es vivir la vida de otra persona. Es deleitarse en hacer la guerra a una persona, en mirar qué está haciendo, dónde está. Y es prácticamente el mismo principio. Su vida por dentro está sin un propósito. Y el único deleite de estas personas es eso, vivir la vida de los demás, causando dolor, siendo tropiezo, como si no tuvieran una vida propia, no tuvieran cosas para hacer, no hay propósito, no hay metas. Entonces muchas veces nos empeñamos, pero también representa ese simbolismo en cuanto a eso. Y eso para él va a ser una tortura total, porque pues si toda la vida se encargó en 6.000 años, dolor, sufrimiento, esto está destruido, esto queda ardiendo, esto queda vuelto nada, ¿qué va a sentir? Él no puede hacer nada más. Y su obra es precisamente esto, engañar, tentar, muerte, y no lo podrá hacer durante 1.000 años. O sea, va a ser un proceso bastante fuerte mentalmente para él. Tiene 2 sucesos después del milenio, en los cuales cuando dice que toda rodilla se inclina, en ese momento reconoce a Jesús como Dios. Y reconoce que él se equivocó, reconoce que toda esa culpa pesa sobre él. Pero vuelve y sale su naturaleza. Vuelve y se levanta y dice, podemos ir a atacar, vamos que podemos vencer. En ese punto ya nadie le cree. Y entre ellos empiezan a atacar, la gente empieza a atacar a los generales, a los demonios, eso se arma una guerra. Pero entonces ahí es donde Jesús desciende fuego del cielo y se conoce el concepto del infierno. Hermana Uni. David, tenemos que añadir a Nicolás Tesla en esta cuestión. Pero preguntándote, David, cuando venga Cristo, Él no viene en su tecnología. Claro que sí. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, Satanás te trae también su tecnología y hay que hacer la simulación o el semil. Pues al menos ya nosotros tenemos algo muy claro, muy evidente de lo que es ese artefacto que anda Jesús. Jesús en el Sinaí dejó plantada esa plataforma en forma de pentágono. Es curioso que el centro de inteligencia más grande del mundo tenga este mismo nombre, el Pentágono. Esta estructura en la cual anda Jesús, que dejó sus marcas de su gloria que quemó la roca que está plasmada en el Sinaí, esa representación de cómo vaya a ser la de Satanás, lo que sí es que va a ser a nuestros ojos algo que nunca nos hemos imaginado. Hoy vemos esos gran casas que superan 12, 13 veces la velocidad del sonido, esas formas de naves antigravitacionales, impresiona, pero eso no se compara con lo que Satanás tiene. Entonces nosotros más o menos tenemos un concepto en cuanto a esto, identificamos la primera, lo que será la falsa y lo que será la verdadera, pero ya en cuanto a esos conceptos de usted salir a curiosear, porque yo quiero ver en qué están dando yo quiero ver cómo está hablando, qué milagros hace, pero yo no voy a ser engañado porque yo la tengo clara, yo sé que es Satanás. Y nos ponemos quizás a jugar en ese jueguito de la curiosidad, en el tema de esa presunción. Se nos dicen no vayáis, no escuchéis. Si aquí a eso hay radio, porque pues no sabemos con tanto concepto de guerra y lo que va a pasar. Yo voy a escuchar a ver qué dice. Si hoy, por ejemplo, y esto es clarísimo, ustedes tienen este mensaje claro, usted lo ha ido estudiando, usted tiene una certeza, y resulta que porque usted se sintió decepcionado o está desanimado, le dio por ponerse a escuchar a otros pastores. Incluso cuando lo hacen, queda una semilla y queda una duda en usted. Y supuestamente está escuchando a otra persona que le está sembrando esa semilla del engaño. Ahorita la persona que personifica total el engaño, la traición, el fraude. Pero yo creo que yo lo puedo ver y no me va a pasar nada. Entonces, eso sería lo mismo que pasó con Eva, que trató como tal de dialogar con él y miremos qué pasó en la historia. Entonces, también es una parte importante en los cuales nosotros ese tema lo tenemos que tener claro. Cuando se nos diga de esto, está aquí, está allí, simplemente sigamos nuestro camino, porque nos podemos quedar. Hermana Uni. Se quedó levantado. Erlinda. Yo quiero preguntar, entonces si Satanás sabe todo lo que le viene porque él conoce toda la Biblia, entonces ¿para qué sigue
sigue haciendo sus engaños, haciendo todo esto en la tierra si sabe que no va a ganar? Pues sería el mismo engaño que nos hacemos nosotros. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que cambiar? ¿Y para cuánto las postergamos? Tenemos un Muchas. espíritu que tiene él. No, yo más adelante la cambio. Yo sé que puedo con esto. De ahí fallas en el carácter que simplemente es de tiempo. Se nos dice que más o menos el cerebro humano tarda unos 28 días para adquirir un hábito. Y hay muchas cosas que estuvieron tan arraigadas, estuvimos tan en el fondo del pecado, que se adueñó y tenemos una cadena impresionante. Pero creemos que simplemente en 8 días eso se va a solucionar. Porque más adelante las cambio. Todos aquí tenemos cosas por cambiar. Y el que diga que no, pues realmente hay un problema porque somos seres humanos y todos tenemos nuestras luchas, nuestras cargas y todos pecamos. Y todos cometemos errores gravísimos, todos deshonramos como tal a Dios. Que ir en ese camino e ir mejorando. Pero ese mismo espíritu que tenemos, creemos que lo podemos cambiar y que eso es así. Chasqueamos nuestros ojos o nuestros oídos y simplemente esto cambió. Tenemos otra naturaleza. Entonces más adelante, no, es que voy a disfrutar de esto. Es lo mismo que hace él. Pero él tiene el agravante que él dice que él va a cambiar la historia. Él ha sido derrotado en muchas ocasiones, de muchas maneras. Siempre le ha tocado retroceder. Siempre ha visto que sus planes no se llevan adelante. Y cuando salen es porque Dios lo permite como parte del castigo a la humanidad, no para dejarlo ganar. Pero sin embargo, en su mente, él dice, yo puedo cambiar la historia. Y es lo que le trata de meter a todo el mundo. Porque los papas le siguen haciendo el juego. Y los papas pueden leer la Biblia y estudiar esta misma profecía. Pero como él les está prometiendo el cielo y la tierra, le están prometiendo los grandes tesoros, entonces no importa, él nos va a dar vida. Dios es un concepto que ya lo viene plasmando, de tanto como dominar el fuego, que detrás de eso hay un trasfondo interesante más allá de la meditación, porque hay personas que incluso ya pueden andar una gran cierta distancia. Eso no es un tapetico de una cuadra que me pare y no me queme. Ya hay gente que camina grandes distancias sobre fuego y pues no sucede nada. Entonces, vea, eso que nos están enseñando del fuego, no se preocupen por eso. Cuando Cristo le eche candela a eso, nosotros vamos a dominar el fuego, no nos van a quemar, no nos van a desaparecer. Y como Él les prometió dar vida, y ya ayer estuvimos estudiando, después del milenio, Satanás les dice que Él lo resucitó. Entonces se cumplió lo que les digo. Porque Satanás está encadenado. Jesús se viene acercando y Jesús los despierta. Y cuando ellos despiertan, ¿quién es el que ven? A Satanás. Así vio que yo les dije, yo los desperté. Vamos contra ellos, mire, ahí vienen. Entonces miremos la sutileza que él tiene en cuanto al engaño. Y si engañó a los ángeles al frente del trono de Dios, pues a nosotros ya nos tiene la medida cogida por más de 6.000 años. ¿Alguien más? Una persona que tiene la mano levantada, pero pues no sé, no alcanzo a leer quién es. Hermana María. Sí, hermano, yo quisiera como agregar un comentario. Como dijo la hermana Luz, Jesús tiene, eh, ¿cómo decir? El poder, ¿verdad?, para someter a Satanás. Él tiene el control sobre Satanás. Esa es la razón por lo que la Biblia, que las enseñanzas de Jesús nos dice que tenemos que vivir en Cristo Jesús, tenemos que caminar con Él, porque a través de Él podemos vencer los ataques del enemigo. Sabemos que vamos a pasar por momentos bien difíciles, lo estamos haciendo, y esto, como usted dice, es inicio de dolores. Entonces, esa es la razón por la que la enseñanza de Jesús nos enseña que tenemos que el caminar de nosotros, tenemos que hacer en Él la fe, porque Él tiene el control sobre Satanás, y así nosotros, esa es la manera como Él nos defiende de los ataques de Satanás. Hay un concepto interesante con lo que mencionas. Nosotros estamos leyendo y estudiando. Él es un enemigo vencido. Él es un enemigo que ya tiene su sentencia. Dios ya lo venció. Y a través de los méritos de Cristo, todos los días tratamos con alguien que ya es derrotado, con alguien que es un perdedor. Pero para nosotros, simplemente Él gana terreno en nuestras vidas, nuestros problemas se hacen grandes, no vemos solución, todo está perdido. Entonces nosotros mismos nos encargamos de que ese ser que ya es vencido realmente tenga un poder tan importante en nuestra vida que nos termina derrotando también a nosotros. Entonces, de cierta manera es una incongruencia muy grande, porque sabemos que ya está destinado, sabemos que Cristo lo vence, sabemos que Cristo lo domina, y vencemos por la sangre de Cristo, pero un problema y se nos cerró el mundo. También hay algo importante, por más que sepamos que es un enemigo vencido, no desconocemos que tiene gran poder. No desconocemos que como tal es excelente para engañar, es el maestro
el padre de la mentira. Cuando muchas personas, por ejemplo, cuando se hablan, por ejemplo, de temas como el de Satanás, hay personas que dicen, yo no quiero tocar esto porque es que eso no es necesario. Cristo lo venció y Cristo triunfó. La Biblia nos dice que hay que estar atento a sus maquinaciones para que no saque ventaja de nosotros. Está en 2 Corintios. Entonces es importante los planes, lo que está haciendo, lo que está llevando a cabo, lo que estamos estudiando, para que él no saque ventaja como tal de nosotros. Hay otros que les gusta como tal ensaltarlo en cuanto a ese poder, que también está mal. Pero nosotros ver que puede hacer daño, que causa muerte, que causa engaño, que aunque es un enemigo que ya es vencido, pero muchas veces nosotros le damos como triunfador en nuestras vidas. Cuando no hay solución, cuando perdemos esperanza, cuando dudamos de Dios, cuando simplemente reprochamos, cuando dejamos de orar, nosotros estamos colocando en ese caso que el triunfador de nuestras vidas no sea Jesús, sino Satanás. Vicente, creo que es hermano Vicente. Sí, David, con base en lo que acabas de decir, yo me pregunto, o sea, yo sé que hay que estar pendiente, como acabas de decir, a los ataques y a las maquinaciones. Yo me pregunto en este momento, con todo lo que ya sabemos y con todo el conocimiento que tenemos, que podemos compartir, que es lo que de pronto hace la gente confunde cuando yo hablo de las profecías, y sabemos qué es lo que va a acontecer. ¿Es prudente seguir metiéndose a buscar de pronto, como dicen en el mundo, lo que no se nos ha perdido? ¿A qué me refiero? Yo veo algunos videos de estos de la gente que se está metiendo en las sociedades secretas, se está tratando de llegar a lo más íntimo de esas sociedades secretas. Y lo que mencionaba la lección esta semana que pasó era que nos vamos pareciendo a lo que más vamos buscando día a día. Entonces dejamos de buscar a Cristo cada día por andar buscando lo que hizo el jesuita el jesuita aquel otro jesuita, y terminamos viviendo más como jesuitas que como cristianos. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Todo lo que se lea, todo lo que se investigue, debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Por eso la importancia de orar antes de abrir la Biblia, antes de leer un libro. De hecho, orar cuando se toma un medicamento, cuando se toma el alimento, todas estas cosas que parecen a veces muy pequeñitas, es importante tenerlas en cuenta. El ladrón no entra a una casa que sabe que está vacía. Cuando tú mencionaste, y es triste, todas estas personas vacías en el mundo, él no se preocupa por ellas porque ahí las tiene, vacías. Él va a atacar a aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Va a atacar a aquellos que tienen el conocimiento, porque ellos son los que le pueden hacer daño, compartiéndole a otras personas que hay esperanza, que hay salvación. Pero mi pregunta en este momento es eso. Yo no estoy diciendo de dejar de compartir la profecía, sino de modo presuntivo, estar indagando en cosas que definitivamente hay que dejárselas a Dios. Hay misterios que son de Dios y el Señor los revelará en su momento. Este misterio del pecado no llegar a ningún lado. Ese es un misterio como lo que tú acabas de mencionar, que aún nosotros, sabiendo que vamos a perder en un negocio, nos metemos en ese negocio, sabiendo. ¿Y por qué lo hizo? No sabemos, pero él sabía que iba a perder y se metió ahí. Los seres humanos sabían que iban a perder en una relación. El padre, la madre, los amigos, no se meta con esa persona, mire que eso le va a ir mal con esa persona, pero no, eso no lo entendemos nosotros. Termina la persona metiéndose con la persona. Entonces son una serie de cosas que el ser humano tiene con esto de la simiente del pecado, que muchas veces para nosotros no tiene explicación. Y Satanás se empeña en creer y hacerle creer a la gente que él puede vencer. De hecho, como tú dijiste, hay personas que lo alaban, que lo glorifican y que están convencidos de que van a vencer. Pero en este punto, vuelvo y repito la pregunta, mi preocupación es ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde, ya conociendo todo lo que nos ha revelado el Señor, no dejando de poner cuidado a lo que está sucediendo, es prudente seguir indagando y terminar pareciéndonos a aquello a lo que queremos negar? Gracias.
hay algo muy importante, hermanos, y es que no podemos subestimar al enemigo. Muchas veces pensamos que el enemigo es muy pequeño y que nosotros podemos ser más grandes que él. Y de ninguna manera, las artimañas del enemigo son muy sutiles. El enemigo se mete por cualquier endijita que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y no podemos nunca pensar que nosotros podemos manejar solo las situaciones. Ninguna situación nosotros la podemos manejar si no es con oración. La oración es la que nos ayuda, porque dice muy claramente la Biblia que nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si no nos sometemos a Dios, no podremos resistir al enemigo. Eso es una parte muy importante. Lo que el hermano Vicente dice es totalmente de acuerdo. Muchas veces descuidamos cosas muy importantes por estar indagando cosas que le pertenecen a Dios, pero que nosotros ya en nuestra mente humana queremos absolutamente saberlo todo, escudriñar todo. Y hay cosas secretas que solamente pertenecen a Dios. Pero no descuidemos por ningún momento, no subestimemos al enemigo. Pensemos que podemos salir adelante solos, no. Solos no podemos capaz de salir adelante. Dios los bendiga. Bueno, ¿alguien más antes de hacer la oración? Esto es lo que la ampliación de estos versículos los vamos a ver si Dios quiere para el próximo sábado. También es importante por lo que aprendimos en el culto pasado. Quizás para muchos el sábado termina a las 6. Vemos que nos hemos extendido un poco como para disfrutar un poco de lo que es ese sábado, no con esa prisa. Y también hablamos en cuanto a la presencia como tal de Cristo. Entonces, son las 6:40, normalmente siempre acabamos sobre las 6:10, pero es algo que siempre tenemos que tener presente porque es como si lo sacáramos como tal, listo, se le cumplió el tiempo, como cuando estuviéramos en un Airbnb, en los cuales los llaman y le dicen, ya se cumplió el tiempo, ya se puede ir. Sí. Dios, vaya que hay muchas cosas para que te encargues y ya dejemos aquí tranquilos. Entonces, lo que representa cuando estamos como con esa prisa constante, llegaron las 6. Y a la carrera. Y a la carrera. Hermana Uni. Sí, David, para terminar, tenemos que aplicar lo que aprendemos. Si el sábado aprendimos esto y tenemos que aplicarlo. Me queda debiendo, David, una parte de la tecnología que tenía muchas preguntas, porque estoy como así, no duda, pero quiero saber un poquito más. Y de los elementos de la venida de Cristo, porque este engaño, nosotros no tenemos que ser muy cuidadosos porque el engaño está puesto en la mesa. Muy sutil. Entonces, sí, y es sutil, que es peor, porque es sutil y ahí es la gravedad. Y entonces, me queda debiendo eso y sería bueno hacer como una hondura más, no sé si esa palabra está bien dicha, pero bueno, un hondo más de esta venida de Cristo y los elementos, para no dejarnos engañar. Hermanas, que mira, en el punto que nosotros identificamos de la verdadera de la falsa, esos puntos ya son inamovibles, esos puntos están clarísimos. Punto crucial, Jesús viene, Jesús no toca la tierra, Satanás la toca. Hay resurrección especial cuando Cristo venga, cuando Satanás venga eso no va a suceder porque él no puede dar vida. Ahí no hay la resurrección para condenación, nada de esto. Jesús no estará en la tierra durante 6 meses haciendo milagros, ahí ya la gracia ya no está, Satanás lo va a estar haciendo. Porque ya como están en ese punto tecnológico, lo único que nosotros podemos ver, lo que muestre Estados Unidos, lo que muestre China, lo que muestre Rusia, es algo que Satanás le ha permitido copiar o le ha mostrado de lo que realmente tiene. Entonces, esta forma de estos aviones actuales, quizás este B-2 que está siendo utilizado en Irán, que tiene esa forma de murciélago, es prácticamente una velocidad impresionante, pero eso tampoco se compara con lo que ellos tienen, que es un pequeño reflejo, pero es lo que les ha ido mostrando para que copien, se conoce como tecnología inversa, pero ya llegar como tal al punto y quizás la nave de Satanás tiene 7 cambios, tiene una reversa, tiene un retrovisor y una calcomanía, eso queda muy tremendo. Entonces nos vamos a centrar en lo que nos dice como tal la palabra de Dios, de lo que es la verdadera de la falsa,
y lo demás lo vamos a ir identificando con lo que los gobiernos van a ir mostrando. Esa tecnología como Poseidón, crear un tsunami de 100 olas, si eso va a implicar una destrucción, ¿quién dio la idea a un ingeniero para crear ese modelo? ¿Por qué el colisionador de hadrones, que esa noticia se las mostré, es importante? Porque es el laboratorio más avanzado que ha hecho el ser humano, y que cada vez que ese laboratorio es encendido pasan cosas en el cielo, como el tema de Portal. Las declaraciones que se han hecho sobre eso son impresionantes. Nosotros sabemos que hay algo afuera, abrimos la puerta, si algo entra, no sabemos qué es, pero sabemos que hay algo afuera. Es curioso porque están en un proceso que lo van a pagar, porque lo van a mejorar, y justo lo van a encender para primavera del año 2030. ¿Qué tenga que ver con eso, con el gran espectáculo de Satanás? Tiene que ver mucho y seguro, porque es metafísica, física cuántica, espiritismo al más alto nivel. Es como abrir un portal y vamos a ver esas luces, esas manifestaciones, el cielo, conmoción del clima, va a ser impresionante, y eso lo puede hacer una máquina como eso. De hecho, muchos de los retractores de ese tipo de máquinas nos dicen, oye, pilas con eso, porque son hasta capaces de crear un agujero de gusano. En un concepto de física, es como algo que absorbe y podría como tal destruir este planeta. Y sabemos que no va a ser destruido por eso, pero va a ser utilizado como parte de ese espectáculo. Es lo que podemos como tal vislumbrar con lo que Satanás ha venido mostrando a esta sociedad, que vamos derechito para la destrucción. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Alguien quiere orar? Yo voy a orar. Oremos. Bien pueda, hermana Luz. Gracias. Pongamos nuestros corazones. Amado Padre que estás en el cielo, aquí estamos, Señor, terminando el santo sábado. Cuánto te agradecemos, Señor, por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos muestras, Señor. Te agradecemos por tantas bendiciones, por tanto amor, por tanta misericordia, por la gracia que derramas en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que están cegados o que están perdidos en alguna parte, Señor. Mira sus corazones, te pedimos por ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, y pido que bendigas a todos los hermanos conectados, a todas sus familias. Te pedimos que nos acompañes en este resto de semana, Señor, que nos guíes, que nos des humildad, que nos des sinceridad en los corazones, Señor. No permitas que nos apartemos de ti, Señor. Mira, por favor, todas esas personas que están sufriendo en esas guerras, en tanta violencia y en todo lo que nos muestras en la profecía, Señor, que entendemos que es tu plan, Señor. No permitas que nos alejemos de tu camino. Guárdanos, Señor. Acompáñanos con el Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Redentor, de tu amado Hijo Jesús. Amén.